En esta oportunidad voy a hablar del flip-flop tipo D. El diagrama de bloque o el dibujo esquemático vendría siendo de esta forma, donde tenemos una entrada llamada D, una entrada llamada reloj o abreviado CLK de clock y las dos salidas típicas de los flip-flop, la salida Q y la salida Q negada. Para esta oportunidad vamos a hacer una analogía, ¿ya?, con un puente. En este caso tenemos la entrada, tenemos el puente que en este caso está abierto, por ende la señal que entra no va a poder salir. Y aparte tenemos la señal del reloj, que es la que controla este puente. Para que el dato que está en la entrada D pueda pasar a la salida Q, este puente tiene que estar abajo. Y para eso les tengo preparado una animación con respecto al reloj, obviamente. Cuando yo energizo el flip-flop tipo D, inmediatamente la salida Q se pone en 0, y como la salida Q negada tiene que ser precisamente 1, porque si son 0 no se va a estar cumpliendo que la salida sea la negación de la salida Q, la salida Q negada, ¿ya? Y en las entradas voy a tener en el reloj un 0, y en la entrada voy a poner un 1, en la entrada de datos. Ya, ¿qué quiere decir esto que estoy poniendo ahora? Quiere decir que este circuito está en reposo, que el puente sigue abierto, que ese 1 no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque el reloj está en 0, y este reloj me dice que se activa con un pulso positivo, o sea, cuando paso de 0 a 1. Ahí el puente puede bajar y el dato puede pasar a la salida. Por ende, si yo tengo esta configuración puesta en un protoboard, por ejemplo, los datos quedarían quietos, o sea, en reposo. O podríamos decir también en memoria, 0 y 1. Entonces, el 1 va a hacer el recorrido, va a llegar hasta ahí, no va a poder pasar. Y va a ser así durante el tiempo que yo estime conveniente o que yo les ponga en el diagrama de tiempo. Cuando el 0 del reloj pasa a 1, el puente baja. Veamos. 1 en reloj, puente baja y deja pasar al dato. Y en este caso les puse nuevamente en 0 y el puente volvió a subir. Y el reloj está en reposo. Pero si se dan cuenta, este dato se va a mantener. ¿Y qué va a pasar con la salida negada? Va a pasar a 0. Inmediatamente, en cuanto pasa la salida Q a 1, la salida negada pasa a 0. Y si nosotros dejamos el circuito así, memoria. Este 1 se va a conservar y el 0 también. Si nosotros ponemos un 0 ahora en la entrada, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada hasta que yo al clock le haga el cambio de 0 a 1 por flanco de subida. Entonces estos se conservan como memoria. Veamos entonces. Llega el 0 hasta ahí, no puede pasar porque el reloj no le ha dado la señal al puente para que baje y deje pasar el 0. En cuanto yo hago un 1, el puente baja y el 0, me devolví el reloj a 0, ¿ya? Porque da lo mismo, yo puedo hacer un pulso muy bajo y el 0 va a pasar igual. La idea es que este le manda la señal al puente para que baje, nada más. Puede ser una señal muy pequeñita, igual va a pasar el dígito, en este caso el dato, ¿ya? Entonces el 0 pasó a la salida e inmediatamente, si se dan cuenta, aquí se puso la salida negada en 1. 0 y 1. Principalmente es eso. Para que lo comprendamos de otra forma, o a lo mejor si no lo entendieron, veamos una simulación. Este programa se llama LiveWire y este es un flip-flop tipo D. A diferencia del que les pasé, este tiene set y clear incorporados. Ya en cualquier momento yo puedo hacer el clear y poner un 0 o el set y poner un 1. Ya estos se mandan solitos. Pero no los vamos a ocupar, así que olvídense de ellos. En este caso, para poder utilizar este circuito, vamos a agregar de aquí, de la galería de Logic Gates, el input, donde yo puedo poner
Vamos a ir aquí en Logic Labels. Si yo le pongo play, van a mostrar los dígitos binarios que tienen cada uno de estas entradas. Y en este caso este botón tiene un 0 si está no presionado, y cuando lo presiono se pone en 1. Lo suelto 0, lo presiono 1. Y voy a hacer lo mismo para el clock. Entonces 1, 0 son independientes, ¿cierto? Y conectándolos a las entradas va a ser el cambio. Entonces conecto el botón con las entradas y le pongo play. Voy a dejarlo en 0 los dos. Play. Está en 0 la entrada D, está en 0 el clock, por ende está en memoria, ¿cierto? Reposando. La Q está en 0, partió en 0, y la Q negada inmediatamente en 1. Veamos, voy a cambiar el dato, le voy a poner un 1. ¿Qué pasó en la salida? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es el clock el que me da la señal, o el que le dice al dato que hay aquí que pueda pasar o le da permiso para pasar a la salida. Ahora yo el clock lo voy a activar, lo voy a pasar de 0 a 1, entonces va a pasar de flanco de subida y le va a dar la autorización al 1 para pasar a la salida. Fíjense, le doy 1 y ese 1 pasó a la salida y el Q negado inmediatamente cambió a 0. Si devuelvo el clock a 0, entonces se queda como memoria, queda guardadito ese 1 en la salida. Si yo le hago el clock nuevamente, que hay en la entrada un 1, por ende va a salir un 1. Entonces se conserva, independiente del número de clics o de unos que yo le ponga, de los flancos de subida, ese 1 va a seguir siendo 1 hasta que cambie este dato de entrada. Y voy a hacerlo, cambio el dato de entrada a 0, y si se dan cuenta, sigue como memoria. ¿Por qué? Porque el clock es el que manda. Le hago el clock y pasa el 0 a la salida, y el Q negado cambia. 1, clock. 0, clock. Y van saliendo los datos. 1 y clock.